Ahora me voy a enfocar en prevención secundaria. Yo siempre me ha gustado hacer exposiciones un poco provocativas. Me han culpado de eso en mi país. La verdad es que yo siempre digo que así al menos la audiencia no se queda dormida. Y voy a partir diciendo que creo que los que han hablado antes que yo están profundamente equivocados. Porque se han enfocado en buscar cáncer gástrico incipiente. Y no hay que enfocarse en eso. No tenemos que enfocarnos en buscar cáncer gástrico incipiente. En el caso de un cáncer de colon, que lo usé como ejemplo, el pronóstico cambió cuando dejamos de enfocarnos en buscar cáncer y cuando empezamos a enfocarnos en buscar adenomas. Ahí cambió. Y en esto es lo mismo. Cuando dejemos de enfocarnos en buscar cáncer y nos enfoquemos en buscar lesiones premalignas, va a cambiar efectivamente el pronóstico. Tiene que ver con la frecuencia. Ya lo dijo Fabián, encontrar un cáncer gástrico incipiente es como encontrar un esqueleto adentro de un armario en nuestras casas. Tenemos que abrir una gran cantidad de armarios para encontrar un esqueleto. Al final nos aburrimos, porque no lo encontramos nunca. Tenemos que achicar la población en la cual buscamos. Y voy a seguir con las preguntas que le hice antes, que tienen que ver con el tema. ¿Busca usted atrofia gástrica y metaplasia intestinal en toda endoscopía alta en personas mayores de 40 años? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacen? ¿Recomienda seguimiento endoscópico en los pacientes con atrofia gástrica y metaplasia intestinal? ¿Tiene claro los intervalos de control? Nuevamente, si yo le hago estas preguntas para adenomas de colon, contestamos en forma directa. Lo tenemos clarísimo. Lo tenemos claro porque lo hacen los americanos. De ahí lo aprendimos. Pero los americanos no tienen cáncer gástrico, así que no nos va a enseñar eso. Tenemos que desarrollarlo nosotros. Y lo que estamos buscando son cosas, como ya mostró imágenes muy bonitas Rodrigo, y esto es, digamos, la verdad es que buscar esto o encontrar esto es muy difícil. Es como buscar una aguja en un pajar. Y todo lo que hemos estado escuchando en las exposiciones anteriores es cómo ser más eficientes en encontrar la aguja. Pero lo que yo les quiero plantear que es mucho más efectivo es achicar el pajar. Es mucho más fácil. De otra forma no vamos a encontrar nunca la aguja, es mucho más difícil hacerlo. Y la verdad es que achicar el pajar no cuesta mucho. Este es el mismo estudio de Emura con U, y que lo que demostró que hay lesiones premalignas claras que aumentan significativamente el riesgo de cáncer. La gastritis de predominio corporal, la atrofia de la mucosa gástrica y la metaplasia intestinal aumentan muy significativamente el riesgo de cáncer. Es en ese grupo de pacientes en los que tenemos que buscar cáncer gástrico incipiente. Pero primero tenemos que detectar ese grupo de pacientes, tenemos que distinguirlos. Es como si al hacer una colonoscopía nosotros no distinguiéramos entre los que tienen adenomas y los que no tienen adenomas. Y los citáramos a control en la misma forma. Todos pensaríamos que eso no tiene sentido. Los que no tienen adenomas tienen un riesgo tan bajo que no se justifica el control. ¿En quiénes buscar entonces? Atrofia gástrica y metaplasia intestinal. Este es un estudio de Chile en que lo que hicimos, y hay pocos de esto, pero todos muestran lo mismo, que la frecuencia de cáncer gástrico sufre un quiebre fundamental alrededor de los 50 años. También pasa en Japón, en todos lados. Antes de los 40 años el cáncer gástrico es raro. De manera que si queremos buscar lesiones incipientes, tenemos que hacerlo 10 años antes del quiebre de incidencia, que en Chile es a los 50 años. Esto es un principio de toda prevención. Se hace para cáncer de mama, para cáncer de próstata. Todas las tareas preventivas deben empezar 10 años antes del quiebre de la incidencia. Estoy hablando muy rápido, seguramente, ¿no? Sí, un problema. I'm sorry. I should speak in English, perhaps it would be easier. De manera que el punto es empezar, y cuando terminar, en general, se recomienda terminar más o menos 10 años antes de la expectativa de vida de cada persona. De manera que ese es un primer foco. No hay que buscar esto en personas de 20 años o de 30 años, ellos no tienen. Hay que buscar en este grupo. De hecho, este es un estudio nuestro en Chile, en un estudio de más de 500 pacientes asintomáticos, un estudio serológico, y que ustedes ven, esta la barra muestra la frecuencia de atrofia. Antes de los 40 años, 5% o menos. Después de los 45 se produce el quiebre de incidencia de atrofia. Vale decir que no son todos los pacientes, es un grupo. Mayores de 40 años. En ellos existe atrofia y metaplasia intestinal. ¿Cómo hacerlo? Esto todos ustedes lo conocen en población
Asintomática se puede hacer por pepsinógeno, está bien demostrado, resulta, este es el famoso método ABC de Japón. Nosotros en este grupo lo hicimos en Chile, ustedes ven como usando serología para detectar atrofia y helicobacter, pudimos detectar un grupo, 12,5% de la población concentra el riesgo. Entonces no es en toda la población en los que hay que buscar cáncer gástrico incipiente, es en esta población. En Chile el 12,5% bastaría. Pero los programas de tamizaje poblacional no existen en lugares fuera de Asia. En nuestros países no existe, en Chile tampoco. Que esto es teórico, mientras no se implemente. Lo que nosotros hacemos es ver pacientes que llegan a nosotros por síntomas. ¿Cuál es el objetivo de la endoscopía en un paciente sintomático? Buscar la causa de los síntomas, ciertamente. Pero también ¿no es cierto? Lo hemos repetido, detectar cáncer gástrico, ojalá incipiente. Pero ¿qué hacemos cuando la endoscopía descarta cáncer gástrico? ¿Qué le decimos al paciente? Hasta ahora nada muy sistemático. Es como si después de hacer una colonoscopía no sacáramos ninguna conclusión respecto al hallazgo o no de adenomas. Y le dijéramos lo mismo. ¿Qué hacen ustedes? La verdad es que en Chile por lo menos absolutamente aleatorio. Hay quienes le dicen vuelve el próximo año. Hay quienes le dicen en 2 años. Hay quienes no le dicen nada. No hay sistema, no tenemos un sistema claro. ¿Qué debiéramos hacer? Bueno, ya lo dije, testear y tratar el Helicobacter pylori para hacer prevención primaria. Yo creo que si todos los que se dedicaran a colon tuvieran la oportunidad de hacer prevención primaria, nadie la abandonaría. Y nosotros la tenemos. Vemos pasar el Helicobacter frente a nosotros y no lo tratamos. Y está claro que eso reduce el riesgo de cáncer gástrico. Prevención primaria es necesario. Pero eso no es suficiente. Lo que también tenemos que hacer es categorizar el riesgo futuro de cáncer gástrico como detectando o descartando atrofia gástrica o metaplasia intestinal. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Es posible diagnosticar atrofia o metaplasia intestinal por endoscopía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Qué dices tú, Fabián? Más la metaplasia intestinal que la atrofia gástrica. Bueno, en Japón dicen que sí. Ellos están convencidos. Usan una clasificación que fue desarrollada, esto es sorprendente, la clasificación de Kimura Takemoto fue el año 69. No existía videoendoscopía. Hacían con fibra. Yo soy lo suficientemente viejo como para haber empezado a hacer endoscopía con fibra. Aquí no es mucho, digamos. Pero la diferencia respecto al video, bueno, esa es la clasificación que se desarrolló en Japón. En el resto del mundo definitivamente no. Créanme, nosotros los occidentales no sabemos, no podemos, no nos resulta. Estos son mis números. Es un grupo de 30 pacientes sintomáticos seleccionados porque quería probar el método. 62% atrofia gástrica histológica. Eso es una población parecida a la de Japón. Esa es la frecuencia en Japón, pero no aquí. La frecuencia aquí es 20, es 30, la mostraron, lo vieron antes, lo mostró Nancy. En Japón es esa. Y esto es lo que encontré, con luz blanca, endoscopía estándar. La transparencia vascular aumentada, la disminución de pliegue, la ausencia de pliegue, son las características que habitualmente empleamos. No sirven. Miren la sensibilidad. No sirven. La razón es que dependen de la insuflación. Si algo depende de la insuflación, es decir, no puede ser muy eficiente, depende de cuánto aire hecho. Lo único que sirvió fue esto, nodularidad irregular de la mucosa corporal. 67% de sensibilidad, 100% de especificidad en este grupo de pacientes. ¿Qué dicen los japoneses? Esta es la canción de Kimura Takemoto, ¿no es cierto? Que mediante cambio en el color y en la altura de la mucosa detectan el borde atrófico y detectan, esto es clásico, todos ustedes lo conocen, ¿no es cierto? La lesión abierta o cerrada. Ellos dicen que funciona, pero déjenme mostrarles esto, 2015, Miwata, japonés. Este es el agreement interobservador en japoneses experimentados para el diagnóstico de atrofia. Malo. Miren cómo peor aún si hay Helicobacter pylori, porque la inflamación altera más todavía la determinación. Este es un estudio coreano, 2014. Miren la sensibilidad comparada con histología. 65. Miren la especificidad, 58%. De manera que yo lo siento, pero parece que no somos capaces, ni siquiera los japoneses, de detectar atrofia gástrica o metaplasia, sobre todo de descartarla. De manera que tenemos que hacer biopsia. No hay otra forma. Tenemos que biopsiar. En pacientes sintomáticos
Tenemos que tomar biopsias en todos los pacientes mayores de 40 años, menores de 75, que tengan familiares de cáncer gástrico o una endoscopía sugerente de atrofia. Porque si no, no estamos detectando la atrofia. Y esto es lo que propone el protocolo que está publicado en el Instituto de Acceso Libre en Cielo, así que pueden entrar y bajarlo. Es una propuesta comprensiva de cómo hacer este manejo, y lo que propone es buscar atrofia gástrica, metaplasia o displasia en todo paciente mayor de 40 años. Y el diagnóstico requiere histología, el protocolo de Sydney. Este es el protocolo de Sydney. ¿En alguno de sus hospitales lo usan? No, en Chile no, por suerte. Porque en realidad Sydney propone hacer algo que suena muy bien para investigación, pero propone, estas son las muestras, ¿no es cierto? Las 5 muestras clásicas, y calificar estos 5 criterios con números. Así que yo debería recibir un informe que diga biopsia 1, H. pylori 2, inflamación 1, actividad 1, inflamación 2, así. O sea, debería seguir un informe que tuviera 5 líneas, y en cada línea 0, 1, 5... Esa cosa no nos dice nada, no nos califica el riesgo de cáncer gástrico, que es lo que necesitamos hacer. Pero eso hay que hacer esto, Olga, que fue una propuesta del mismo grupo que desarrolló Sydney. Y que, definiendo la presencia y la intensidad de atrofia en el antro y en el cuerpo, define 5 grados que tienen un riesgo progresivo de cáncer gástrico. Esto sí sirve, y esto debiéramos hacer, Olga a todos. Y esto es lo que propone el protocolo. Ustedes ven que va desde aquel que tiene Olga 0, o sea, no atrofia, y no tiene Helicobacter, riesgo futuro de cáncer gástrico muy bajo. No justifica control. A esta persona podemos decirle, usted vaya si no vuelva más, a menos que le pase algo. Pero en términos de tamizaje, no requiere. En colonoscopía no podemos hacer eso. Le decimos 10 años, si es normal. Porque no tenemos cómo, no está el factor primario. Pero aquí, si no está Helicobacter, no hay cáncer. En realidad no hay cáncer. Y en el otro extremo está el grupo Olga 3 o 4, alto, endoscopía anual. Esto es equivalente a lo que hacemos en colonoscopía. Calificar el riesgo individual de cada persona, y en este grupo hacer lo que dijo Rodrigo, hacer lo que dijo Nancy, en este grupo buscar el cáncer gástrico incipiente, porque ahí lo vamos a encontrar. Pero si estamos buscando cáncer gástrico incipiente en este grupo, no lo vamos a encontrar, no existe. Este es un estudio que hicimos hace muy poco de 115 pacientes consecutivos, mayores de 40 años, en la clínica alemana de Santiago, población de alto ingreso, baja frecuencia de cáncer y de atrofia. ¿Y qué encontramos? Ustedes ven como 40% tuvo algún grado de atrofia gástrica por histología, pero solo 8% fue intensa. De manera que aplicamos Olga, el 60% no requiere control. Le dijimos, no, váyase, no vuelva más. No se haga nunca más una endoscopía. Yo no sé acá, pero en Chile hay muchos pacientes que se hacen endoscopía un año, al otro año, y llegan, tienen 5 endoscopías. Y siguen en esto, digamos, buscando no sé qué cosa, porque no tiene mucho sentido. Solo el 7% tenía acumulado el riesgo y fue sujeto de endoscopía anual. De manera que fue posible focalizar en ese grupo, al otro año, cuando venga, sí le voy a hacer premedicación para lavar el estómago. Sí voy a usar cromoscopía, sí le voy a asignar 45 minutos para hacer la endoscopía y buscar el cáncer gástrico, porque en ese grupo es probable que lo encuentre. Pero si yo lo hago en todos los grupos, cuando llevo 10 minutos la enfermera me golpea la puerta y me dice, doctora, hay 8 casos que están esperando. Yo creo que a ustedes les pasa, ¿no es cierto? Y es parte del problema. Ok, para la casa entonces, debemos categorizar el riesgo de cáncer gástrico en toda endoscopía alta, similar a buscar adenomas en toda colonoscopía. Es como si yo hiciera una colonoscopía y dijera, no, yo busco cáncer, y los adenomas no me interesan. Claro, la diferencia es que los adenomas son focales y fáciles de ver, y la atrofia es difusa y difícil de ver, pero eso no hace ninguna diferencia conceptual. Un minuto, Antonio. Ok, buscar y erradicar el Helicobacter pylori en todos los pacientes mayores de 40 años que hacemos una endoscopía. No hay justificación, creo yo, no hay perdón para ignorar un agente que causa cáncer y no erradicarlo. Buscar atrofia gástrica y metaplasia intestinal
en mayores de 40 años. Perdón, Helicobacter pylori en todos. Si es joven, es mayor razón. Si un paciente de 20 años hace una endoscopía, ahí es cuando más efectividad tiene el detectar Helicobacter. Pero atrofia gástrica en mayores de 40, menores de 75. Biopsia, según Sidney, aplicar Olga. Cuesta con los patólogos, pero es posible enseñarle y lograr que lo hagan, digamos. Definir intervalos de control, igual que respecto a adenomas colónicos. Y ahí entonces achicar el pajar ayuda, ciertamente. Igual hay que encontrar la aguja. Y en ese sentido aplicar en la endoscopía sistemática, aplicar en la cromoscopía, aplicar el lavado es lo que hay que hacer, ciertamente. Buscar la aguja sigue siendo difícil, pero si achicamos el pajar es mucho más probable que lo encontremos. Muchas gracias por su atención. Para quem não entendeu o espanhol, achicar el pajar quer dizer diminuir o tamanho do palheiro. Ou seja, o que a gente tem que fazer? Fazer o screening não é em todo mundo. Simplesmente é procurar a população que vai ter maior probabilidade de desenvolver câncer de estômago. Ou seja, aqueles que têm atrofia, aqueles que têm metaplasia intestinal. O que o doutor Rojan nos mostrou? Que nem sempre se consegue enxergar por endoscopia isso. Então é obrigatória a biópsia. 2 de antro, 2 de corpo e aplicar o sistema Olga. E aqueles que têm mais chance, aí sim vai ter que fazer maior screening. O que eu gostaria de perguntar para o senhor, se eu quiser ler pergunta em castelhano. Não, está bem? Sim, tá. Muitas vezes os pacientes esses pacientes vêm com atrofia e metaplasia gástrica e Helicobacter negativo. Até porque onde tem atrofia, onde tem metaplasia, não aparece o Helicobacter. E aí esses pacientes não são tratados. O senhor trata nesses pacientes? Essa é a pergunta. Sí, no siempre, porque efectivamente muchos pacientes con atrofia y metaplasia acentuada pierden Helicobacter, ya no lo tienen, desapareció. En ellos no es necesario tratar, pero hay algunos que sí. Lo que yo sugiero es usar algún otro método adicional, como serología, que dura mucho más, digamos, cuando se negativiza, o test expirado, si es posible, para confirmar por 2 métodos la ausencia de Helicobacter. Así que, si está presente, tratarlo. Pero igual ese enfermo requiere seguimiento. C'est pas grave. Tá? Não tem problema. Está do outro lado aqui. Tá? Mais. Aí, tem que chamar a faxina. Então, assim, nem sempre o senhor trata. Não. Tá? Mesmo tendo atrofia, mesmo tendo metaplasia intestinal, nem sempre o senhor trata. Ah, não. Se há Helicobacter, sempre. Não. Se o Helicobacter é negativo. Essa pessoa nunca tratou Helicobacter na vida, tem 50 anos de idade e veio atrofia e metaplasia e ele, no estômago, tanto corpo quanto fundo, o Helicobacter negativo não trata. No, porque hay muchos casos que efectivamente la perdieron. Les mostré en la diapositiva que les mostré, la serología disminuye, porque se pierde efectivamente. Así que no se justifica tratar. Hay muchos de esos casos que no tienen Helicobacter, ya lo perdieron. Sí, estoy de acuerdo con Antonio en el sentido de que cuando no haya Helicobacter en la biopsia no hay que tratar. O sea, si no es. El punto es que yo creo que en Colombia hicimos un estudio de biopsias en donde sospechamos endoscópicamente que hay gastritis, donde sospechamos endoscópicamente que hay gastritis erosiva o gastritis severa, donde hay endoscópicamente sospecha de atrofia y donde hay endoscópicamente sospecha de metaplasia. Y nos encontramos una campana de Gauss. Bueno, y tomamos obviamente las biopsias de los sitios donde hay cáncer temprano. Y una curva de Gauss. Nos encontramos con eso, que en el estómago sano no hay Helicobacter y en el cáncer tampoco. Pero que el pico máximo de presencia de Helicobacter en la biopsia es en gastritis y en gastritis severa. Y empieza a bajar cuando hay metaplasia y atrofia. Razón por la cual creo que es importante tomar biopsias para diagnosticar Helicobacter de un sitio que no tenga premalignidad. Absolutamente. Y un sitio que sea diferente a un sitio sano, que sea un sitio de gastritis. Nosotros la vemos. Ahora,
creo que Rodrigo mostró, no sé, unas imágenes que ahora está trabajando el grupo de Uedo en Japón, que con magnificación es capaz de diagnosticar infección por Helicobacter pylori de acuerdo al cambio que tiene el PIT de la mucosa, con una sensibilidad y especificidad bastante alta. Entonces, hay un grupo japonés que tiende a evitar la biopsia y diagnosticar Helicobacter pylori por endoscopia con magnificación. Eso es una idea complementaria a lo que dice Antonio, puesto que ya han comprobado sensibilidad y especificidad altas cuando se hace NBI con magnificación en el estómago. Entonces esa, digamos Sí. que... Sí, un comentario respecto a eso. Nosotros estamos haciendo ahora un estudio con magnificación. No para buscar Helicobacter, en realidad. Yo encuentro que es absurdo buscar Helicobacter con magnificación o con endoscopía. Si tú tomas un test de urease y lo detectas con 95%, es imposible competir contra eso. No hay nada más simple que eso. Así que es como... Pero sí para diagnosticar atrofia. Ahí sí que sí, porque ahorrarnos la biopsia sería muy importante y se puede. Nosotros tenemos ya más de 500 casos, lo vamos a publicar, y con la clasificación de Yagi, con magnificación, sí que es posible. Con luz blanca no, pero con magnificación sí. Uno puede distinguir las áreas de atrofia de las áreas con inflamación y ciertamente puede diagnosticar, por lo demás, diagnosticar Helicobacter es muy fácil. Si hay inflamación, hay Helicobacter. Se acabó, créanme que es así. No hay otra causa de gastritis que no sea Helicobacter. Ustedes me dicen, ¿cómo? ¿Y los alimentos? No, los alimentos no producen gastritis. El alcohol no produce gastritis. Solo Helicobacter. Todos los pacientes con Helicobacter tienen gastritis. Todos los pacientes con gastritis tienen Helicobacter o tuvieron Helicobacter. Mira que es súper simple. Y en nuestro medio, en Chile por lo menos, 70% de la población está infectada. Así que, la verdad que hacer el diagnóstico de Helicobacter no cuesta nada. Así es como, está casi siempre presente. Y la endoscopía lo puede hacer. Pero yo creo que es un poco... En Japón sí, en Japón en este momento la tasa de infección es 5%, de manera que en 10 años más la población van a ser como los americanos, 10% de infección. Ahí sí que tiene sentido. En nuestros países un test de ureasa es tan simple que gastar 20 minutos evaluando el estómago no tiene, creo yo, mucho sentido. Dr. Torresini, por favor. O Júlio falou uma coisa muito importante aí, Júlio, porque quem dá atrofia e metaplasia intestinal É o Helicobacter. É o Helicobacter. Então, o que o professor falou é de fazer a biópsia em local que não tenha Atrofia. nem atrofia nem metaplasia. Isso é correto. E uma outra coisa, num dado do anátomo patológico que o senhor falou, é da infecção por neutrófilos, que às vezes a gente tem, quando faz o controle do paciente do tratamento, dá Helicobacter negativo, mas neutrófilo ainda moderado, intenso, e essa infiltração é geralmente do Helicobacter. Então, eu acho que é um dado a mais para a gente estar atento. Eu gostaria de acrescentar uma coisa, né? Eu já fui um importante estudioso de Helicobacter, foi bastante importante na minha vida numa determinada época. E se dizia que a infecção era de por vida. Que tinha duas coisas na vida que nunca saíam: o teu clube de futebol e o Helicobacter. Então, assim, se não fosse tratado, a infecção por Helicobacter iria permanecer para sempre. Por isso que eu lhe fiz essa pergunta. Será que a atrofia gástrica pode eliminar o Helicobacter completamente? Só se a pessoa tiver um estômago 100% atrófico. Seria isso, imagino eu. Sí, estoy de acuerdo. La atrofia va eliminando Helicobacter, pero lo hace en forma gradual y probablemente no completa. Eu acho que a gastrite atrófica, a metaplasia intestinal é que é por vida, porque isso não desaparece, mesmo com o tratamento do H. pylori. A gastrite atrófica e a metaplasia intestinal, a gente acompanha doentes durante 20 anos, o tempo que for, e sempre está presente. Então, a gente vai ter sempre gastrite atrófica, sempre metaplasia intestinal, mesmo
com a erradicação do H. pylori. Porque não regride a mucosa, ela Sí. normaliza. No, a ver, la atrofia gástrica es reversible en cierto grado. La Claramente. metaplasia intestinal también. Los estudios, cualquier estudio para evaluar la regresión después de erradicación tiene que tener 10 años o más. Y prácticamente no hay de esos estudios, solo en Japón. Y en Japón la evidencia sugiere que sí regresa. Regresa la atrofia y regresa la metaplasia. Pero no en todos, en un grupo. Pero sí regresa. De manera que el Helicobacter, la erradicación del Helicobacter sí es capaz de hacer regresar lesiones premalignas. Pero por supuesto hay un grupo que está más allá del punto de no retorno, en que aunque tú saques el Helicobacter sigue avanzando. Pero hay un grupo que sí regresa. Lo que pasa es que hay que seguirlo por el tiempo suficiente. Antes de 6 años no se nota. Bien, ¿alguna otra pregunta para terminar? Nancy, por favor. Primero que nada, felicitarlo por su brillante exposición. Concerniente a la implementación de Olga en el país, por lo menos en el Perú, es realmente muy difícil porque constituye una sobrecarga para el patólogo. Y el otro problema que tenemos es la misma naturaleza de las condiciones premalignas, generalmente es multifocal. Y el Olga también sigue siendo toma de biopsias arbitrarias, ¿no?, de sitios, y es probable que de repente no tomemos justamente donde está la metaplasia o la atrofia. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, tendemos a pensar en la histología como una cosa objetiva. Y no es así. Los patólogos hacen lo mismo que nosotros. Así como nosotros evaluamos hallazgos endoscópicos y tomamos una conclusión, los patólogos hacen lo mismo. Evalúan imágenes y concluyen. Y por lo tanto tienen también incerteza. Y eso está bien demostrado. Segundo, como tú dices, la biopsia focal es un punto. La biopsia, y puede que... Así que... por eso que yo creo que el diagnóstico endoscópico de atrofia con magnificación va a ser un gran avance. En todo caso, para hacer Olga no es necesario que lo haga el patólogo, basta que el patólogo describa con suficiente detalle para que lo puedas hacer tú cuando recibes el informe. Pues, si el patólogo te describe la biopsia y te pone que había atrofia y era acentuada en el antro y había atrofia o no en el cuerpo, tú puedes hacer Olga.